Pues, hermanos, el día de hoy vamos a retomar nuestro estudio del libro del Éxodo. Entonces, les invito a que vayamos al Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versos del 10 al 12. Éxodo 23, versos del 10 al 12. Amén. Y hermano, el día de hoy te invito a que pongas atención en los detalles, amén, a que conforme vas leyendo vayas capturando los detalles que la Escritura nos enseña, porque el día de hoy vamos a tener un estudio que es importante los detalles, amén, en la lectura. Voy a leerlo, dice la palabra del Señor: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que se descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces, hermanos, tenemos aquí, en este pasaje, vemos cómo lo que Dios le dice al pueblo en Éxodo 20, del 8 al 11, acerca del día de reposo, ¿sí? Se amplía la explicación. O sea, recordemos que cuando nosotros estudiamos Éxodo 20, vemos cómo el Señor establece ahí principios, pero conforme va avanzando el libro de Éxodo 20 en adelante, Dios va explicando de qué se trata cada uno de estos puntos. Y aquí llegamos a un momento muy interesante, porque la explicación con respecto al día de reposo tiene un nivel mayor. Ya no se trata solo del 7º día, sino ahora se trata ¿de qué? Del 7º año. Es decir, semanas de años, ¿sí? Entonces, el mismo principio que aplica para el día sábado, es decir, 6 días trabajas y 1 descansa, es el mismo principio que Dios establece para los años. Entonces dice Dios: 6 años vas a trabajar tu tierra. Cuando entres en la tierra que yo te daré en posesión, la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia, Dios le dice: cuando entres a esa tierra, vas a trabajar 6 años esa tierra. Y el 7º año vas a descansar ese año. Y la tierra la vas a dejar descansar, para que descansen tus animales, para que descansen tus siervos, tus trabajadores, para que tú también descanses y no te preocupes por lo que tú vas a comer, porque de la tierra, de lo que has trabajado esos 6 años, tú vas a poder comer el 7º año. Amén. Entonces, ahí está establecido este principio. Primero lo vemos en Éxodo 20, del 8 al 11, donde Dios establece: trabajarás 6 días y 1 descansas. Y ahora vemos aquí cómo Dios dice: vas a trabajar 6 años y el 7º año lo vas a descansar. Lo que también en algún momento se conoce como el año sabático. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, recordemos que la intención de ese descanso es para que los pobres coman de la tierra. Sí, ahí lo dice la Escritura. Para que los animales también coman y descansen, y también para que finalmente el dueño de la tierra descansara. Y era un año, si el descanso del Shabbat implicaba un culto, un rendir adoración al Señor, pues ese año también de alguna forma era un año dedicado ¿a qué? Al Señor. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí está el principio. Nosotros tenemos en la Biblia el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley de Moisés, y entonces tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
Pero entonces, conforme avanza también estos libros, Dios va profundizando en la enseñanza de su palabra. Veamos qué dice con respecto a este mandamiento el libro de Levítico. Vamos a Levítico 25, versos del 6 al 13. Levítico 25, versos del 6 al 13. Amén. Ponga atención a los detalles. Amén. Vamos a darle lectura. Levítico, versos del capítulo 25, versos del 6 al 13. Dice la palabra: mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Comerás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de expiación. Haréis tocar trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, no segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Amén. A ver, entonces tenemos, primer principio es 6 días trabajas y 1 día descansas, ¿de acuerdo? Luego Dios dice, ahora ese mismo principio lo vamos a trasladar a semanas de años. 6 años trabajas y el 7º año lo descansas. Pero a las 7 semanas de esos años, 7 por 7 es ¿cuánto? 49. 49 años. 7 semanas de años son 49 años. Dice, en el año 50 va a ser una gran celebración. El año del jubileo. En el año 50, 7 semanas de años nos da 49 años. Y entonces el Señor dice, en el año 50 va a haber una gran celebración, el año del jubileo. Y fíjense lo interesante de esa festividad, de ese año. Ya no solamente el descanso de cada 7º año. Dios le dice, tú vas a comer de tus 6 años que trabajaste, el 7º año vas a tener suficiente para comer. Aquí vemos un acto de confianza del pueblo delante de Dios. Es decir, tú vas a comer sin trabajar, porque ya trabajaste 6 años. Y vas a tener todo un año para descansar y tú no te preocupes por lo que vas a comer, porque vas a tener, es más, tus animales van a tener, es más, tus siervos van a tener, la tierra va a descansar y tú también vas a descansar y van a descansar tus siervos. Pero en el año 50, en el año del jubileo, va a haber una gran celebración. ¿Qué implicaba esta gran celebración? Fíjense lo interesante, hermanos. Si había una deuda, si alguien te debía a ti o si tú le debías a alguien, ¿qué dice aquí la Escritura? Que en ese momento, en ese año, la deuda terminó. Amén. O sea, si alguien te debía a ti y llegaba el año del jubileo, tú ya no tenías que cobrarle a esa persona. Si tú le debías a alguien, llegaba el año del jubileo, tú ya no tenías que pagarle. ¿Por qué? Porque era el año del jubileo y en ese sentido era la gran fiesta. ¿De qué? De que nos quitábamos esos pesos que traíamos encima. Una deuda, hermano, hermana, es un peso que traemos sobre nuestras espaldas. Y entonces, en este año del jubileo, dice el Señor, la deuda se termina.
Amén. Pero no solo la deuda, sino el tema de la esclavitud. Si tú eras esclavo de alguien porque había una situación, un compromiso, una situación en la que tú decías, bueno, te voy a servir para lograr salvar tal o cual situación, tú servías a esa persona y coincidía que venía el año del jubileo, entonces como la deuda se perdonaba, pues también el tema de la esclavitud quedaba en libertad. Entonces el año del jubileo era un año de libertad. Dice aquí, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. O sea, todo aquel que vivía bajo el yugo, bajo la opresión, bajo esclavitud, bajo alguna opresión, dice ahí la escritura, ese día ya terminó su esclavitud, terminó su servidumbre. Si tú habías adquirido una deuda con alguien y a causa de esa deuda, tú le dices, pues yo te voy a trabajar, voy a ser tu esclavo para poderte pagar la deuda. Ah, muy bien, llegaba el año del jubileo y se terminaba ese compromiso legalmente delante de Dios y ante el pueblo. Entonces, extinción de la deuda y fin de la esclavitud. ¿Qué pasa si tú habías, digámoslo, empeñado un pedazo de tu tierra? Híjole, para salir de un compromiso, a veces la gente empeña hasta la risa, ¿verdad? Entonces llega un punto en el que la deuda crece tanto que ya se vuelve impagable y pierdes lo que habías empeñado y bueno, se perdió todo. Aquí el Señor en su palabra establece, llega el día de jubileo y hay algo que dejaste en prenda de aquella persona que te prestó, sea lo que haya sido, dice, día de jubileo, año de jubileo, entonces esa tierra que estaba en manos de otra persona regresa a su dueño original. Sean tierras, sean animales, sean siervos, regresan a la familia original, al dueño original. Lo que pasa, hermanos, que cuando llegó el pueblo a la tierra prometida, Dios estableció de manera equitativa tierra para todas las familias de las tribus de Israel. Ninguna familia se quedó sin tierra, todos tenían tierra, todos en lo absoluto. Entonces Dios determinó que todos tuvieran una posesión y para que nadie se quedara sin su posesión, había este año 50 de jubileo para que regresara la tierra a las manos de quienes originalmente había sido. Amén. Entonces, a eso se le llama restitución al dueño original. Amén. Y como era año de jubileo, como era año también era un año de descanso, entonces la tierra no se trabajaba. Entonces también era un año de descanso. Era un año de paz. Descanso y paz. Ahora, pongamos atención. El año de jubileo entonces representaba extinción de la deuda, fin de la esclavitud, restitución al dueño original de cualquier situación y descanso y paz. 4 conceptos, hermano. Guárdelos ahí en su mente. 4 conceptos. Eso determinó Dios en su palabra. Amén. Pero vayamos a Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos del 11 al 16. Le voy a dar lectura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos del 11 al 16. Ponga atención, hermano, fíjese.
De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ponga atención, verso 20 al 21. Perdón, desde el 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mire, cuando nosotros leemos en Éxodo y en Levítico las indicaciones de lo que el pueblo de Dios tenía que hacer una vez llegando a la tierra prometida, ¿qué cree? Cuando llegaron a la tierra prometida, después de que muere Josué, viene un periodo conocido en la historia del pueblo de Israel como el periodo de los jueces, y a partir de ahí el pueblo se desvió totalmente. Después Dios comenzó a enviar profetas y el pueblo oía un momento la palabra, se arrepentía y luego después volvían para atrás. Y lo mismo pasó en la historia con el rey Saúl, con el rey David, con el rey Salomón y posteriormente todos los reyes que vinieron. Si usted ya leyó el libro de los reyes, el primero y el segundo libro de los reyes, si usted ya leyó el primero y segundo libro de crónicas, usted se va a dar cuenta que son muy pocos los reyes que hicieron conforme a la voluntad de Dios. Contados con los dedos de las manos, diría yo. La gran mayoría es como describe el reinado de Sedequías. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero no solo él, los sacerdotes hicieron toda clase de abominaciones dentro del templo, aquel templo majestuoso, donde la presencia del Señor se manifestó poderosa. No solo era un decir que era el templo, no, ahí habitaba la presencia de Dios, en algo que la Escritura denomina como la Shekinah, como una nube donde la presencia de Dios era manifiesta ahí en el templo. Pues con todo y eso, dice aquí la Escritura, que los sacerdotes le dieron la espalda. El rey le dio la espalda a la palabra del Señor. Dios enviaba, dice aquí, porque tenía misericordia de su pueblo, enviaba ¿qué? Profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Pues los ignoraban en el mejor de los casos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fíjense ustedes lo que nos narra aquí. Rechazaron la palabra del Señor y entonces, fíjese usted lo interesante, aquí en el verso 21,
Dice que fueron llevados en cautiverio a Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Si son 70 años de descanso para la tierra, ¿cuánto tiempo significa que estuvieron ignorando el mandato del Señor? Había que descansar 70 años. 490 años. ¿Sí? Dios estaba cobrándoles un año de descanso. Y si son semanas de años, 7 por 7, 49. 490 años, hermanos, ignorando la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Sí están bien las cuentas o no? Sí, ¿verdad? 490 años ignorando la palabra del Señor de manera sistemática, de manera ordinaria. Algo, hermanos, que era, diría yo, sencillo hasta cierto punto. 6 días trabajo, 1 descanso. 6 años trabajo, 1 año de descanso. La pregunta es, ¿por qué no hicieron caso a la palabra del Señor? ¿Por qué no descansó la tierra? A ver, hermanos. Por la avaricia. ¿Por qué no pusieron en libertad a los esclavos? Por la avaricia. ¿Por qué no dejaron descansar a sus siervos, a sus animales? Por la avaricia, hermano, la desobediencia. O sea, a veces, miren, el corazón del hombre es de esta manera tan, no sé cómo. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, al no descansar la tierra, al no haber estos años de descanso, pues el pobre no tenía una ayudita, el trabajador no descansaba, los animalitos pues llegaba al punto en el que pues morían de tanto trabajo. Lo más grave de que si no había estos años de descanso, entonces tampoco eran años que se dedicaban al culto, al servicio, a la adoración del Señor. ¿No te resulta parecido a lo que vivimos hoy en nuestros días? Hoy vivimos en una sociedad en la que no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? No nos alcanza el tiempo. No nos alcanzan las semanas de los días, no nos alcanzan los días de la semana para hacer lo que queremos hacer. No nos alcanza el tiempo. No hay tiempo para esto, no hay tiempo para aquello. Y desgraciadamente mucha gente no tiene tiempo para Dios en su vida. Mire, hay lugares donde los cultos, los servicios religiosos, vamos a decirlo así, para que nadie se nos sienta, duran 30 minutos. 30 minutos, hermano. Bueno, a veces aquí en las iglesias evangélicas tenemos nuestros servicios programados de 2 horas. Pero mire, hermano, de veras, hay veces que ni en esas 2 horas estamos al 100. Que ya se llegó la hora y estamos viendo el reloj. O sea, no hay tiempo. Esta sociedad que nos describe aquí, el pueblo de Israel, no tuvo tiempo para Dios durante 490 años. Por eso no descansó la tierra, por eso no hubo libertad a los cautivos, por eso las tierras seguían bajo la opresión, bajo el dominio de personas que no eran sus dueños. Todo era producción, dinero, capital, finanzas, cosechas, granos, productividad.
¿Y no es eso lo que vemos hoy en día? ¿No es eso? ¿No te regatean en tu trabajo tu día de descanso? ¿No te lo regatean? ¿Verdad? Pareciera que no quieren trabajadores. Pareciera que quieren esclavos. Ahora, ponga atención, hermanos. Las consecuencias que hubo para el pueblo de Israel. ¿Verdad? O sea, es muy parecido lo que nosotros hoy estamos viviendo. Es un lujo que a una persona la dejen descansar el domingo, es un lujo. Ya no digamos el sábado, no. El domingo es un lujo descansar. Quien descansa los domingos es privilegiado en esta sociedad de nuestros días. ¿Por qué? Porque el domingo es cuando más se vende, los comerciantes es cuando más venden en el tianguis, en los mercados, en los restaurantes, en el fútbol, en los estadios. ¿No es donde hay mayor movimiento? El domingo. Y entonces mucha gente está atrapada en esa espiral. No hay tiempo. Las consecuencias para el pueblo de Israel, ya lo dijimos, fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. ¿Por qué 70 años? Porque ellos durante 490 años no le dieron descanso a la tierra. Por eso fueron llevados cautivos 70 años, hermano. 70 años. ¿Por qué fueron llevados esclavos? Porque ellos no dieron libertad a sus esclavos según la ordenanza que ellos recibieron en Éxodo y en Levítico. Fíjese usted, no vas a dejar descansar la tierra como yo te lo indiqué, pues te voy a sacar de esta tierra para que así la tierra descanse. No liberaste a las personas que tenías que liberar en su tiempo, en su momento, pues ahora yo te voy a llevar esclavo, ahora yo te voy a llevar cautivo. ¿Cuánto tiempo vas a estar cautivo y esclavo? 70 años. Fue destruido el templo de Dios, aquel templo que construyó Salomón con toda su gloria y con todo su esplendor. ¿Por qué fue destruido? Porque el pueblo primero le dio la espalda a Dios. Porque sus sacerdotes ahí en ese templo cometieron toda clase de abominaciones. ¿Para qué quieres el templo entonces? Si no lo respetas, ¿para qué quieres el templo si no te interesa servir a tu Dios? ¿Para qué quieres el templo si no te interesa oír la palabra de Dios que está ahí presente, que está ahí viva? ¿Para qué quieres el templo entonces? Por eso Dios destruyó el templo. Vean lo que dice Nehemías capítulo 9, verso 26. Lo voy a leer. Dice, te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Al Señor Jesús se le acusó y se le acusa hoy en día. Si usted platica con un judío practicante, hay un argumento que ellos tienen en contra de Jesús de Nazaret para creer que Él sea el Mesías. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, Jesús de Nazaret no es el Mesías porque Jesús de Nazaret mintió. ¿Cómo que mintió Jesús de Nazaret? Sí, Jesús mintió al decir que Jerusalén mataba a sus profetas. Y entonces ellos aseguran y dicen, en la Escritura, en la Biblia, no hay ningún versículo que diga que en Jerusalén matábamos a los profetas. Eso dicen los judíos. Pues, ¿qué dice Nehemías? Nehemías dice lo contrario. Nehemías dice, mataron a los profetas, mataron a los mensajeros que Dios les enviaba para amonestarlos, para reprenderlos, y ustedes los mataron, ustedes le dieron la espalda a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues Dios dice, ¿no quieres tú aquí mi presencia? Pues se acabó entonces. Es que, mire,
O sea, Dios es amor, Dios tiene misericordia y efectivamente así es. Pero llega un punto en el que Dios, mira, va a tomar una decisión. La escritura en el Nuevo Testamento nos habla de que hoy estamos viviendo un tiempo de gracia. Dice el apóstol Pedro, el cual muchos tienen por tardanza, pero lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese tiempo de gracia va a llegar a su fin y entonces va a ejecutar juicio sobre esta tierra. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, mi hermano, yo no sé si esto a ti te hace pensar, a mí me pone a pensar seriamente. ¿Para qué quieres la Biblia si no la lees? ¿Para qué quieres el templo si no vienes al templo? ¿Para qué quieres, cómo decirlo, estar en la presencia del Señor algún día si aquí en la tierra no lo buscas, si aquí en la tierra no oras, si aquí en la tierra no lees su palabra? Entonces, ¿verdad? Pues no tiene sentido, no tiene lógica. Por eso aquí vemos cómo Dios actuó. Se los lleva cautivos a Babilonia para que la tierra descanse todo el tiempo que no descansó, para que el pueblo entendiera que tuvieron que actuar con misericordia y liberar a los cautivos conforme la escritura lo enseña. Por eso se fueron cautivos ellos 70 años. Fueron 70 años, mire hermano, por tiempo no puedo profundizar, pero hay un pasaje de la escritura que dice que celebraron el año del jubileo. Ay, todos muy contentos, muy felices. Y entonces comenzaron a repartir las tierras. Oye, fulano, pues esta era tu tierra, ¿verdad? No, pues que sí, toma, ahí te va, ándale. Oye, fulano, tú ya debías, aquí dice que debías, pero ahora ya no debes porque es el año del jubileo. Toma, eres libre. Y entonces comenzaron a hacer eso. Y entonces su corazón se endureció de los reyes y de las personas que estaban en esas posiciones, que podían decidir. ¿Y qué cree que hicieron? Dijeron siempre no, va para atrás, sigue siendo mi esclavo, siguen siendo mis tierras, vamos a trabajar la tierra, no vamos a descansar. Así lo hicieron, 490 años así, sistemáticamente ignorando la palabra del Señor, no cumpliendo la ley. Y usted dirá, hermanos, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Si bien es cierto, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino ahora vivimos en la gracia, sí, efectivamente. Pero vivimos en la gracia por alguien que vino a cumplir la ley. ¿Quién es el único ser humano que ha pisado esta tierra que puede decir cumplido es? ¿Quién, hermanos? El Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos del 16 al 21. A lo mejor habíamos leído estos versos, y no habíamos visto realmente lo que estaba diciendo el Señor Jesús ahí. Ahorita usted lo va a ver. Amén. Los detalles. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Qué poderosa imagen tenemos ahí. Imagínatelo, hermano. Señor, puesto de pie en la sinagoga de Nazaret, se pone de pie
y comienza a leer el libro del profeta Isaías. Y lo que lee, en el contexto de lo que dice Éxodo, de lo que dice Levítico, de lo que dice Crónicas, de lo que dice Nehemías. ¿Qué dice a la luz de este contexto que acabamos de leer? ¿Qué dice, hermano? Pues fíjate lo que dice. Qué tremendo lo que nos enseña. Primero, dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Es decir, Él declara que Él es el Mesías. Ahí lo está declarando. La palabra ungido significa, es decir, es la palabra castellana para decir el Mesías. Es la palabra castellana para decir el Cristo. Cristo, ungido y Mesías es lo mismo en tres idiomas distintos. Ungido en castellano, Mesías en hebreo y Cristo en griego. Amén. Entonces Él está diciendo ahí que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Segundo, dice que Él ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer en el contexto anterior? ¿Cómo sana una tierra que está desgastada? ¿Cómo sana? Cuando la dejas descansar. El Señor aquí de alguna manera está diciendo que Él ha venido a sanar las heridas de tantos años en nuestra vida. No llama a descansar, no nos llama a Él, dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados. ¿No es aquí lo mismo? No, el Señor está llamándonos a nosotros a sanarnos de nuestros quebrantos, de nuestras preocupaciones. ¿Qué es lo que quebranta un corazón? Pues las preocupaciones, los apuros. Pues el Señor ha venido a eso. Luego, fíjense ustedes, dice, no solo ha venido a sanar, que tiene que ver con esta situación del descanso de la tierra, de restaurar la tierra, de recuperar la tierra, sino que además dice, a pregonar libertad a los cautivos. Cuando yo leía este verso, yo decía, pues sí, viene a traer libertad a los cautivos, a los que estamos oprimidos por el pecado, amén. Sí, así es, efectivamente, así es. Pero lo dice en el contexto de qué. Vea usted el verso 19, dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El año del jubileo. El año del jubileo. El año del jubileo. Dice el Señor Jesús en otras palabras. Ustedes no pudieron cumplir esa palabra. No pudieron sanar al quebrantado de corazón. No pudieron dar libertad al cautivo. No pudieron poner en libertad a los oprimidos. No pudieron dar vista a los ciegos. Yo he venido. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Para el judío entendido en las Sagradas Escrituras, a lo mejor para el judío promedio pues pasó desapercibido, pero para el judío entendido en la palabra fue un hecho maravilloso haber visto el cumplimiento de algo que durante tantos años la humanidad no había podido cumplir. Mire, acabo de leer un libro que dice que
El profeta Daniel, que fue un profeta que Dios levantó durante el cautiverio, pasó el tiempo y Daniel buscaba de Dios, oraba y un día pues estaba clamando a Dios, pidiendo por su pueblo y se dio cuenta, ¿de qué cree que se dio cuenta? Que ya se habían cumplido los 70 años de cautiverio. Y dijo, ya vamos a ser libres. Y él en su oración estaba clamando a Dios y entonces Dios le responde con una revelación tremenda. La venida del Mesías. Mi hermano, le invito a que lea la palabra porque es impresionante. ¿Cuándo tendría que venir el Mesías según la profecía que recibió Daniel? Esto no lo estoy inventando yo, está ahí en el libro de Daniel. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuántas semanas de años? Porque así se le dio en semanas de años. ¿Cuántas semanas de años? 7 semanas de años. Es decir, 490 años. Y es impresionante. El cálculo ahí está, de cuando recibió Daniel la profecía al momento en el que el Señor Jesús nace y tiene todo su ministerio, muere y resucita. ¿Cuántos años cree que son? 490 años. Entonces, cuando el Señor Jesús dice a predicar el año agradable del Señor, está diciendo, este es el año del jubileo. Por eso el Señor Jesús hizo lo que hizo. Tú y yo teníamos una deuda de pecado. Bueno, yo tenía una deuda de pecado. Impagable mi deuda, hermano. Impagable. El Señor Jesús cuando fue a la cruz, pagó esa deuda. Extinción de la deuda. Para los que estamos en Cristo ya no hay deuda. Ya no debes nada, hermano. Si tú estás en Cristo ya no debes nada. Año del jubileo. Eres libre. Tu deuda ha sido pagada. Ya no en una condición terrenal, sino ahora en una condición espiritual. Si te fijas cómo primero comenzó con los 6 días de trabajo y un día de descanso, luego las 6 años trabajas, 1 año descansas, y luego al 50 haces una gran celebración, y ahora el Señor Jesús lo lleva a una escala mayor. Ya no se trata de la libertad terrenal, sino ahora se trata de la libertad espiritual. Ya no hay deuda, hermano. Si tú estás en Cristo, ya tu deuda ha sido pagada. ¿No dice el apóstol Pablo en Colosenses que el acta que había de decretos, dice que había un acta de decretos que había en nuestra contra? Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, esa acta es clavada, es decir, está pagada. Extinción de la deuda. Amén. Fin de la esclavitud. El que permanece en mi palabra conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. En Cristo, hermano, somos libres. ¿No dice el apóstol Pablo que cuando nosotros estábamos bajo el dominio del reino de las tinieblas, el Señor nos libera de esa potestad y nos traslada a su reino? Somos libres, hermanos. Éramos esclavos, pero ahora en Cristo somos libres. Por el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad quedó fuera de la presencia de Dios. Pero no olvidemos que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Y a quién le pertenece toda alma, todo ser? ¿A quién le pertenece? Pues a Dios. Año de jubileo implica restitución al dueño original.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿No es el Señor Jesús la puerta del redil de las ovejas? ¿No es el Señor Jesús el camino que nos lleva al Padre? ¿Por qué? Porque es el año del jubileo. Regresa con tu Creador, regresa con tu Padre Celestial, regresa con aquel que ha infundido aliento de vida, regresa con tu Hacedor. Año del jubileo, regresa a las manos de quien originalmente te hizo. Cristo nos lleva al Padre. El Señor Jesús se presenta en nuestras vidas y dice que aún en medio de la aflicción, nosotros debemos tener paz y tenemos que confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Si tú y yo estamos en Cristo, hermanos, Él trae paz a nuestra vida. Pero esta paz no es como la del mundo, dice el Señor Jesús, sino no es la paz del mundo es una paz que debe de tener como ciertas condicionantes, ¿no? Tal vez si tienes una buena cuenta bancaria, estás en paz. Tal vez si vives en un país que tiene una serie de comodidades y de situaciones de confort, pues estás en paz. Tal vez si esto o aquello, tienes paz. Esa es la paz del mundo. Si no tienes esos satisfactores, no tienes paz. No, la paz que el Señor nos ofrece no tiene que ver con eso, no tiene que ver con cómo te sientas, no tiene que ver con cómo amaneciste hoy. Como cristianos podemos tener un buen día o un mal día. Como cristianos podemos amanecer contentos o podemos amanecer de malas. Sí, eso no tiene que ver. No quiere decir que no tienes paz. No, la paz de la que habla la Escritura tiene que ver con la paz entre tú y Dios. Como ya no hay pecado, como ya no hay esa situación de encono que había delante tuya y delante de Dios, como eso ya fue hecho a un lado, entonces ya hay una relación de paz delante entre tú y Dios. Ya hay paz entre tú y Dios. Ya tú puedes, el apóstol Pablo dice que ahora nosotros también podemos llamar a nuestro Dios Padre. Abba, Padre. Papá. ¿Por qué? Porque ya estamos en paz. ¿No dice el apóstol Pablo también en Efesios que antes éramos advenedizos, no teníamos lugar, vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero en Cristo somos hechos parte de la familia de Dios y ahora nos sentamos a la mesa del Padre? ¿Qué más paz que esa? Predicar el año agradable del Señor. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo aquí, en otras palabras, es que había llegado el año del jubileo. Año de extinguir deudas, año de terminar con la esclavitud, año de restituir al dueño original, año de descanso y paz. Qué tremendo, hermanos. Yo me maravillo al ver cómo el Señor obra a lo largo de la historia. Muchos judíos se han convertido al cristianismo a partir del libro de Daniel, porque no hay falla. No hay falla. Ahí Daniel recibe la profecía y se cumple tal cual en el Señor Jesucristo. Caen de rodillas los judíos, hermanos, cuando leen estos pasajes y lo entienden a la luz del Señor Jesús. Nosotros, hermanos, debemos de gozarnos en lo que el Señor Jesús hace en nosotros. Fíjate lo que hace. Nos perdona nuestras deudas. Es más, hermanos, la oración del Padre Nuestro en algunas versiones así habla. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, nuestros pecados se traducen como una deuda. Cristo perdona nuestras deudas. Cristo nos libera de cualquier yugo de esclavitud, de pecado, de maldición, de cualquier amargura que haya en nuestras vidas. Cristo nos libera, Cristo nos lleva al Padre que es nuestro Hacedor, porque somos creados a su imagen y su semejanza, le pertenecemos, somos llevados a Él nuevamente.
Y finalmente Cristo trae paz entre Dios y nosotros. Hermanos, gocémonos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y vivamos de acuerdo a lo que Él ya hizo. Vive consciente de que tenías una gran deuda y Él ya la pagó. Vive consciente de que eras esclavo y Él te liberó. Vive consciente de que durante mucho tiempo viviste en el lugar que no te correspondía. Y ahora tienes una promesa en la casa del Padre. Vive consciente de que solo el Señor puede traer paz a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.